Gracia y paz, amados hermanos y amigos en Cristo. Les habla su anfitrión y hermano Ángel Colón, y conmigo, como siempre, mi amada esposa Sorismar Reyes. Es un placer estar con ustedes en otra entrega más de su programa Radical contra la corriente. Así es, hoy la tengo aquí conmigo. Hoy sí está con nosotros. Hoy ya se puso el maquillaje, ya está lista para trabajar. Arreglada. Sí, ya está lista para trabajar. Acuérdense que ella es la manejadora y la manejadora tiene que dar una buena impresión. Así Claro. que hoy ya tenemos con nosotros y estamos agradecidos, estamos bendecidos con su presencia. Somos de verdad más que bendecidos con que ustedes nos escuchen y pueda seguirnos a través de todas las redes. Sorry, ¿dónde estamos? Estamos a través de YouTube, a través de nuestro canal, estamos en video y en audio. También estamos en podcast, en Apple Music, estamos en Spotify, estamos en iHeartRadio, estamos también en Pandora, Apple, Spotify, así que estamos en la gran mayoría de todo lo que son las aplicaciones de podcast de audio y vídeo. Exacto, sí. Y recientemente abrimos por fin nuestro website. Ya estamos haciendo los pasos para hacer los debidos ajustes de ley, porque queremos inscribir el nombre, el logo y todo como manda la ley, porque la palabra nos dice en Romanos que nos tenemos que someter a las leyes terrenales. Así que tenemos que hacerlo todo como la ley lo dictamina. Sí, hay que hacerlo correctamente para que todo salga bien y sea de bendición para todos ustedes. Exacto. Entonces, como les había comentado en el anuncio que hice, estamos ya por terminar esta primera temporada. Ya ha pasado el tiempo súper rápido. Increíble, ya van a pasar 4 meses, hemos grabado, cuando terminemos la temporada vamos a haber grabado 18 episodios. 18 episodios, wow. Increíble. Increíble, esto empezó como un sueño, como un anhelo del corazón, algo que Dios había puesto de enseñar. Y qué mejor que utilizar las redes sociales, que la tenemos a disposición. Sí, y además que ha sido también de crecimiento para nosotros, porque Definitivo. aún, ¿verdad? Nunca vamos a saberlo todo, pero hemos crecido también al igual que ustedes. Definitivo. Así que les damos las muchas gracias por estar con nosotros siempre. Gracias por escucharnos y vamos de inmediato al tema porque el tiempo va corriendo. Ustedes no lo pueden ver, pero yo acabo de comprar un reloj digital gigantesco. Lo tengo en la pared para medir el tiempo, porque no queremos tampoco abusar del tiempo que ustedes nos dan. Así que queremos ser cordiales con eso. No se preocupe que en el próximo video van a ver todo lo que tenemos backstage. Exactamente. Vamos a hacer un video de quiénes somos nosotros y cómo estamos trabajando. Así es. Bueno, en los últimos 5 videos que tenemos disponibles, Soris, tenemos 5 semanas disponibles antes de que se acabe la temporada. 5 semanas también exactas antes de que llegue la Semana Mayor. Sí, ya esta temporada ya lo que le faltan son 5 episodios, como mencionaste. Y obviamente pues el tema principal es de nuestro Señor Jesucristo, el cual pues teníamos previsto pues los hábitos de Él, lo que Él vino a hacer y cuál es el tema de esta semana. Pues mira, como tenemos 5 temas que nos quedan por discutir, los hábitos de Jesús básicamente los cubrimos casi todos. Todavía faltan, pero los cubrimos casi todos, especialmente los más importantes. Sí. O no es que otros sean menos importantes, pero en cuestión de lo más visto por la iglesia hoy día. Entonces, para culminar, y como estamos tan cerca de la Semana Mayor para el cuerpo de Cristo, para los cristianos, ¿verdad? Que es la semana de Viernes Santo, el famoso Viernes Santo, o la Semana de la Pasión, hemos escogido 5 temas para culminar estas últimas 5 semanas. Y hoy, bajo el tema principal de conociendo a nuestro Señor, hoy vamos a hablar quién fue Jesús de Nazaret. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar diciendo quién fue Jesús de Nazaret. Porque en realidad, ¿qué pasa hoy día cuando en las iglesias aparece esa pregunta? Sí, una de las preguntas que con más frecuencia recibimos o se recibe la mayoría del mundo cristiano es ¿quién fue Jesús? Exacto. Jesús de Nazaret. Exacto. O Jesucristo, el Mesías o el Cristo. Y vamos a inmediatamente a citar los siguientes pasajes bíblicos. Comenzamos, Ángel. Sí, fíjate, porque antes de que lo digas, yo quiero decir que, antes de que cites el primero, yo quiero decir que cuando se nos pregunta a los cristianos quién es Jesús de Nazaret, inmediatamente vamos a la Biblia y eso está bien, eso es correcto. Pero inmediatamente vamos a la Biblia asumiendo
que la persona que te está escuchando sabe lo que la Biblia dice. Pero eso es un error. Nosotros tenemos que presentar la Escritura. Ella es la que da testimonio de Jesucristo. Ella es la que lleva al incrédulo a creer por medio de la fe, y es por medio de esa palabra. Entonces, pero el que es incrédulo no entiende lo que ahí dice. Por lo tanto, nosotros tenemos que explicarlo de una manera simple. Y usualmente lo complicamos. Porque como no sabemos pasajes de memoria, uno de los primeros que citamos, ¿cuál es? Primera de Juan, El Evangelio de el Juan. Evangelio según Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4. Claro. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Yo no sé tú, pero si yo fuera un incrédulo o alguien nuevo en la fe y leo ese verso o esos versos, Me parece un trabalengua. la misma palabra que tengo en la mente. Es un trabalenguas. Sí. Como que en el principio era y después es y fue y está. Y está con nosotros y es con nosotros. Es un poquito complicado. Pero entonces nos creemos muy teólogos y cuando alguien de afuera nos pregunta, le decimos, no, mira, aquí la Biblia lo dice. La Biblia dice que Jesús es Dios y Jesús estaba con Dios. Y luego vino el mundo y era la luz del mundo. Y tú le presentas eso a alguien del mundo, a un incrédulo o a un nuevo creyente. Sorry, se va a perder. Sí, porque nosotros estamos convencidos porque el Espíritu Santo está con nosotros. Definitivo. Pero una persona que no conoce del Señor, que no conoce a Dios, que no conoce quién es Jesús, se le hace difícil. Aunque no estamos exentos para no saber quién es Dios. Porque Romanos capítulo 1 nos dice que desde el principio Él se reveló a la creación. Pablo es bien enfático en eso. Sí. De hecho, cuando Pablo está hablando en las cartas, Pablo siempre hace énfasis a eso. Y él le está diciendo, no te equivoques, porque el salmista también lo dijo, que el Salmo 19 dice que los cielos anuncian las maravillas de sus manos. Sí, que en algún momento en nuestras mentes, antes de conocer al Señor, ¿verdad? O alguien que no se le ha presentado el Evangelio, tiene que haberse cuestionado quién creó todo. ¿Quién fue el creador de todas estas cosas? Porque eso está en la mente de la persona. Claro, y al ver todas las cosas es imposible que la mano de un ser humano haya hecho todo esto. Estoy de acuerdo contigo. Y ese es el problema más grande. Que la gente sabe y la gente puede entender la Biblia. Sí. El problema es que nosotros no queremos entender la Biblia porque el pecado nos ha cegado tanto que preferimos lo que la carne dice a lo que el Espíritu dice. Ahora, cuando leemos pasajes como estos y se los leemos a una persona para decirle, ve, la Biblia dice que Jesús es Dios, que Jesús de Nazaret es Dios. Podemos llevar a una persona al error sin querer hacerlo, ¿verdad? Entonces, otro texto que utilizamos mucho es Juan 1:14 y dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es un verso maravilloso que nos dice Es bien bonito. que Jesús es Dios y tomó forma humana, adquirió la forma de un humano, sin dejar de ser Dios. Pero es que en teología eso se le conoce como una dicotomía y una unión hipostática. Es que Jesús es Dios, pero tomó forma de humano sin dejar de ser Dios. Eso es algo que la mente a veces se nos hace hasta difícil a nosotros. Imagínate a alguien que no sepa. No es posible. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a la base. Porque podemos citar otros pasajes como Isaías 7, Isaías 9, donde dice que un hijo no será nacido, un niño no es nacido, un hijo no es dado, y la soberanía. Está hablando sobre Jesucristo. Pero tampoco una persona común va a poder entender esto de manera fácil. No. Entonces, sin duda, esta es una de las preguntas más frecuentes que se le hace al cristiano. ¿Quién es ese Jesús de quien tú hablas? Porque me estás hablando de unos textos bíblicos que de verdad yo no entiendo lo que ahí dice. Miren,
para que ustedes tengan una idea, y sorry, para que tengan una idea, aproximadamente 1/3 de la población mundial, estos son datos empíricos, 1/3 de la población mundial, unos 2.500 millones de personas se consideran cristianos. ¿Tú sabes lo que es eso? 2.500 millones de personas del mundo se consideran cristianos. Solamente 1/3. 1/3. Ahora, escucha el otro dato. 1.500 millones de personas en el mundo pertenecen a la religión islámica o al islamismo, que también reconocen que Jesús es un profeta, pero por debajo de Mahoma. Ahora, ¿cuál es el tercer dato más interesante? Wow, estos datos de verdad que son espeluznantes. Dice de los 3.200 millones de personas restantes, aproximadamente la mitad de la población mundial, la mayoría ha oído el nombre de Jesús o sabe de él de alguna forma u otra. Es decir, que lo que yo dije al principio, yo no estoy diciendo un error a la humanidad. Miren, No. el mundo entero, o la mayoría del mundo entero, ha escuchado o sabe algo de la persona de Jesús. No es que conoce a Jesús, pero ha escuchado algo de un tal Jesús. Entonces, nuestro trabajo como cristianos está cojo si nosotros no podemos presentar a Jesús de la manera histórica y de la manera teológica, de las dos maneras. Sí es importante que sepamos que él se encontró también en la historia fuera de lo que es la Biblia, pero también en la Biblia nos explica quién es él. Exacto. Entonces, la pregunta no debería ser, mis amados hermanos y amigos, ¿quién fue Jesús de Nazaret? Entonces, vamos a cambiar esa pregunta para preguntarnos qué sabemos de Jesús de Nazaret. Sí. Porque no es quién fue. Yo no puedo contestar, sorry, quién fue él, si yo no sé o sé algo, valga la redundancia, de quién es Jesús de Nazaret. Entonces vamos a hacer un resumen a modo rápido de quién es Jesús de Nazaret y lo que sabemos sobre Jesús de Nazaret. Sí, Jesucristo, según el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios encarnada, el creador y salvador del mundo y el fundador del cristianismo. Su nombre, Jesús o Salvador, es el equivalente griego de Yeshua. Por eso es que el distintivo de Jesús de Nazaret, ya que ese nombre era muy común en esa época. Quiero hacer una pausa ahí. El nombre Jesús, José, Josué, Oseas, esos nombres son extremadamente comunes en esa época. Entonces, para distinguirlo, lo distinguen de acuerdo a la aldea donde él creció y por eso el nombre Jesús de Nazaret. ¿Qué fue donde nació? Es como, ¿de dónde es tu esposa? Bueno, ella es Sori de Calley. ¿Ve? Entonces, ¿de dónde es tu esposo? Él es Ángel de Gurabo. ¿Tú sabes cuántos ángeles hay? Montones. Por eso es que me han robado la identidad como 1000 veces, porque el nombre es demasiado común, especialmente Ángel Luis Colón, eso es extremadamente común. Sí. Para distinguir a Jesús, el nombre o el apellido, vamos a decirlo de esa manera que se le puso, Sí, fue dónde Jesús de Nazaret, porque en realidad es Jesús el Cristo, y pronto lo vamos a explicar. Y ahora viene, de hecho. Sí, el Cristo. Cristo o el ungido, del griego Christus, es un título que lo identifica como el Mesías o ungido en hebreo. Exacto. En hebreo, el ungido es Messiah o Mesías. En griego es Christus, que lo que significa es lo mismo, el ungido de Dios. Por lo tanto, Jesús de la aldea de Nazaret es Jesús el Cristo, que es Jesús, que significa Salvador, ungido. So, si lo arreglamos como hacemos en la química, que ponemos, ¿verdad?, H2O y es óxido de hidrógeno para decir agua, pues entonces, porque leemos la letra final al principio, pues entonces Jesús el Cristo, dice Jesús Salvador, pues el Salvador, el ungido Salvador. Ese es el nombre que deberíamos usar correctamente. Ahora entendí porque de química yo no sé mucho. Ah, qué bueno, ok. Entonces, mira, hay algunas fuentes grecorromanas y judías que mencionan a Jesús, aunque de manera muy escasa. ¿Qué quiere decir eso, Sori? Que no hay
muchos datos escritos Específicos como tal. específicos tan pronto Jesús muere. Ok. Pero unos hombres muy fieles como, de hecho, en los primeros podcasts hablamos de esto. Yeah. Hablamos de Flavio Josefo, ¿se acuerdan de ese nombre? Bueno, pues no se lo pongan a su hijo, por favor. Pues Flavio Josefo, Tácito y algunos otros escribieron datos muy concretos, porque vivieron en esos primeros 100 años de Jesús, luego de Jesús haber ascendido al cielo. Entonces ellos tenían data concreta. Pero los datos más específicos sobre Jesús se encuentran ¿dónde? En los evangelios. En los evangelios. ¿Y cuáles son? Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Exacto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en donde los primeros tres se le conoce como sinópticos. Claro. Y eso lo que significa es que los tres evangelistas están viendo los datos de Jesús Por igual. por igual, correcto, de la misma manera. Ahora, ¿qué de Juan? Sí, ya el Evangelio de Juan es un escrito que se hizo más tarde y se presenta una narrativa diferente, pero complementaria con los demás evangelios, pero muestra la deidad de Cristo. Exacto, esa es la importancia del Evangelio de Juan, que muestra a Jesús como Dios. Entonces, cuando tú vas uniendo los libros históricos con los evangelios, con el Evangelio de Juan, que es uno que muestra la deidad de Cristo, o sea, Jesús es Dios, tú puedes hacer un compendio de quién fue Jesucristo, porque ahí puedes ver su historia, su vida histórica. Entonces, a pesar de que los relatos bíblicos son auténticos, la mayoría del mundo los desestima. Qué triste. La mayoría del mundo no le interesa, no los cree. De hecho, hermanos y amigos, muchos teólogos modernos se han dedicado a debatir cuál evangelio es cierto, cuál no, y qué cosas ahí son ciertas y cuáles no. Sí, hasta cuestionar los milagros que hizo Jesús. Definitivo. ¿Tú sabes por qué es eso, Sori? Una sola cosa, nuestro orgullo. Nuestro orgullo dice, esto es lo que yo creo. Y eso surgió más o menos en la época del razonamiento o de la iluminación, aproximadamente para el año 1400 al año 1800 después de Cristo, surgió este pensar. Este pensar es un pensar de la razón y de la iluminación, y es lo que yo creo, es lo que importa. ¿Y qué cosa? Porque muchas veces cuestionan eso del razonamiento, pero no se dan cuenta de que hubo testigos oculares de nuestro Señor Jesús, y además de eso, es tan claro como que antes de Cristo y después de Cristo. Es como que no cabe en la cabeza que se pongan a cuestionar esas cosas cuando hay una marca bien clara de lo que se estableció desde el principio. Tú tienes toda la razón. El problema con esto es que este movimiento de la razón, aumentado o llevado a otros niveles por Descartes, René Descartes, matemático muy famoso y filósofo. René Descartes creó una frase de 2 palabras muy potente. Pienso, luego soy. Mira eso. Pienso y luego soy. Entonces, esa frase llevó al mundo a razonar todo lo que le decían. Entonces, en nuestro pecado, nos hemos dedicado a razonar todo lo que la Biblia dice, a cuestionar todo lo que los teólogos y eruditos y estudiosos de la época escribieron, y descartamos la escritura para creer lo que nosotros nos da la gana de creer, y eso se llama textos fuera de contexto. Sí. Es increíble, pues, la vida de Jesús se desarrolla en este contexto sociohistórico y de inestabilidad en Palestina, donde su mensaje de humildad y servicio contrastaba con las expectativas políticas de liberación. Fíjate, en ese tiempo los romanos, donde Jesús estaba, en el tiempo de Jesús, era un tiempo social, económico, político e histórico bien inestable, bien difícil de vivir. De hecho, por eso era que los cristianos eran perseguidos. Sí. Entonces, su crucifixión, su resurrección y la ascensión son los eventos centrales que confirman su papel como el Mesías. ¿Dónde nació Jesús?
En Belén de Judea. Y luego, Fue criado en Nazaret. y por eso se llama Jesús de Nazaret. correcto. Entonces, él nació en Belén de Judea porque él tenía que, la profecía tenía que cumplirse, Sí. que iba a nacer en esa ciudad pequeña. Esa ciudad insignificante, esa ciudad que no tenía ningún valor. No, porque era bien pequeña. Entonces, él tiene que nacer ahí, luego se muda a Nazaret, y entonces toma el nombre Jesús de Nazaret, y es ahí donde él comienza su ministerio luego de ser bautizado por ¿quién? Juan el Bautista. Por Juan el Bautista en el Jordán. Sus enseñanzas, hermano y amigo, las enseñanzas de Jesús desafiaban la autoridad y lograban una transformación interna, a la misma vez desafiando la religiosidad de la época. Hoy día nosotros tenemos miedo de pararnos frente a alguien y decirle, con mucho amor te tengo que decir, eso que estás diciendo no está en la Biblia. Estás en error. Permíteme corregirte. Lo que pasa es que nuestro orgullo y el ego, ¿verdad? Muchas veces pone esa pared entre medio y tenemos que ser un poco más humildes para poder entender que nosotros no lo sabemos todo. Y además puede ser que yo en unas áreas sea más abierta y que sea más fácil para mí estudiarlo que para, por ejemplo, para ti, que en otras áreas eres más diestro, Claro. porque cada uno somos diferentes, Claro, no claro. podemos, entonces lo que debemos hacer como hermanos en Cristo es complementar. Claro, tienes Y toda si la hay razón. alguna duda o pregunta, pues mire, vaya a la fuente, que es la Biblia. Definitivo, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabe lo más duro de todo esto, que era lo que enfrentaba nuestro Señor Jesús también? Lo más duro de esto es que en la mayoría de las ocasiones, y esto la psicología lo ha desarrollado un poco más, en la mayoría de las ocasiones se nos dice algo, lo tomamos como malo, inmediatamente señalamos y decimos, es el tono en el que tú lo dices. Bueno, el tono tiene una implicación, sí, porque debemos ir con mansedumbre y amor, sí, totalmente de acuerdo. Yo no estoy diciendo que no, pero el problema es más profundo. Sí. El problema es que nosotros, al igual que los fariseos, escribas, saduceos de la época, no queremos que se nos toque la llaga porque nos duele. Sí. Entonces el método de defensa es, no me gusta tu tono de voz, no me gusta la forma en cómo lo dices. ¿Y qué vas a hacer con una persona que habla duro? ¿Qué vas a hacer con una persona que sube la voz o que grita como yo, que soy bien efusivo o hablo bien expresivo? ¿Lo vas a señalar inmediatamente de que te odia o que tiene algo contigo o que porque simplemente su tono de voz es un tono alto? Debemos ser un poquito más empáticos y ver el porqué de la persona de esa manera. Muchas veces nos dejamos llevar por las primeras impresiones y eso es lo que, ¿verdad? Como dicen que la primera impresión es la que cuenta. No, Sí. Tenemos que conocer más a fondo las personas porque no sabemos qué vida han tenido. Definitivo. O qué acontecimientos le sucedieron en su vida para que sea de tal manera. Estoy de acuerdo. Pero debemos ir más allá. Debemos ir más allá. Claro. Debemos ir dedicarnos a conocer un poco más la persona Sí. antes de señalar cuando esa persona nos está diciendo algo que es para nuestro beneficio Claro. y crecimiento espiritual. Entonces, ahora yo quiero que conozcamos a nuestro Señor Jesús un poquito más a fondo, una mirada un poco más profunda. Si se hiciera un resumen de la vida de Jesús desde su nacimiento a su muerte, es bien escaso. Es decir, parecería que lo que encontramos en los evangelios no es suficiente para describirle, pero en realidad todo lo necesario está en su palabra. Nació de padres judíos en Belén de Judá, una pequeña ciudad al sur de Jerusalén, mientras este territorio estaba bajo ocupación romana. Sus padres José y María se trasladaron al norte de Nazaret, donde creció, y ahí entonces donde se le conoce comúnmente como Jesús de Nazaret. Fíjate que Jesús, ¿dónde nació? ¿Dónde va con sus padres? ¿Quiénes eran sus padres? Judíos, para cumplir con la profecía. Claro. Su padre tenía un oficio que hoy día a veces miramos como menos, porque todo el mundo tiene que ser abogado y doctor.
o juez o algo por el estilo. Entonces esos oficios que están más abajo los menospreciamos y los miramos como menos. Esto mismo pasaba con Jesús y su familia. Sí. Mira, que José el carpintero. El carpintero, ¿por qué no es un sacerdote? ¿Por qué no está en la familia sacerdotal como, por ejemplo, Zacarías? Que Juan el Bautista vino de una familia sacerdotal. Claro. Entonces, ¿por qué Jesús es menos? Él es menos que nadie. Y al contrario, ¿verdad? Por su humildad y todas esas cosas, es que es bien claro lo que el mismo Dios habla en su palabra. Pero, sin embargo, la profesión de carpintero era bien importante porque de eso era que sobrevivían todos ellos. Definitivamente, era la construcción de hogares y demás. Mira, cuando él tenía 30 años aproximadamente, comienza su ministerio. Escogió a 12 como tú, que me estás viendo o me estás escuchando, y como yo. 12 personas insignificantes de baja reputación, de hecho, rebeldes, ladrones como Mateo que le robaba al pueblo. Algunos eran unos peliones como Pedro, Juan y su hermano Jacobo, que le llamaban los hijos del trueno. Sí. Pedro todo lo argumentaba y lo discutía. Tomás no quería creer, era un incrédulo de primera. Y así sucesivamente, el Señor Jesús escogió a 12 de lo menos para ser sus 12 apóstoles. Entonces, junto con ellos, en el mar de Capernaum, o en el lugar, la región de Capernaum, debo decir, en el mar de Galilea, él comenzó su ministerio de enseñanza. Es un ministerio donde él utilizaba lo que veía para mostrar el reino de Dios aquí en la tierra. Sí. ¿Desde dónde viajó? Viajó desde allí y predicó por toda la región de Galilea, con frecuencia moviéndose entre los vecinos gentiles y samaritanos, con viajes intermitentes a Jerusalén. Fíjate dónde él iba. A Samaria. Donde nadie quería ir. Donde los judíos no querían ir, ahí iba nuestro Señor. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo que me escuchas y me ves? Nos tenemos que mover. ¿No quieres salir de tu casa? Ok. El predicador el domingo dijo que el lugar más importante es, o verdad que es importante, debo decir, congregarnos, y lo es. Hebreos 10 lo dice. La palabra dice, los apóstoles se congregaban en la sinagoga, en las casas partían el pan, tenían todo en común. Pero el problema con eso es que nos acostumbramos al domingo, continuamos con la rutina del domingo y nos olvidamos que después del domingo hay un mundo. Sí, no, de hecho son 6 días más, pero que tenemos que aprender, ¿verdad? Que una de las cosas que el Señor nos manda es a congregarnos, pero también es importante que durante la semana saquemos tiempo para leer la Biblia. Fíjate, sorry, voy a compartir un testimonio breve porque esto no está ni en lo que escribimos, pero me acordé ahora porque ayer estaba en mi cita, que estabas conmigo, ¿verdad? En la cita del hospital de veteranos, y mientras estábamos en el área de farmacia esperando los medicamentos, pasa este caballero con unos trataditos. Sí, es verdad. Y estábamos mi esposo y yo sentados y él se paró frente a nosotros y nos da el tratado y nos preguntó que si andábamos juntos, porque si no le iba a dar uno a ella, ¿verdad? Pero sí le dijimos que somos esposos y él me puso la mano en el hombro. Yo le dije, gracias por lo que estás haciendo, Dios te bendiga. Él me dijo, amén, Dios te bendiga a ti también. Y nos dio un tratadito. Es interesante que lo que yo pensé que nadie estaba haciendo ya, Todavía se hace. lo vi en el hospital de veteranos. Todavía se hace. Porque, Soria, eso es lo que estamos llamados. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesús de Nazaret salió de Nazaret a caminar, a llevar el reino de los cielos, o sea, decir, arrepentíos y convertíos porque el reino se ha acercado. O sea, él mismo. El reino era él. Estaba hablando de él mismo. Y él mismo estaba diciendo en el mundo, vengan a mí, arrepiéntanse y conviértanse y vengan a mí. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Hermano y hermana y amigo que nos escucha, nosotros estamos haciendo esto a través de las redes sociales y a través de los medios porque no tenemos los recursos para salir. No, tenemos un niño pequeño que tal vez es una excusa, sí, pero lo tenemos en escuela que se ha mudado algunas 12 o 13 veces. No quisiéramos hacerlo pasar de nuevo por ese mismo mal rato de tener que dejar a sus amigos y volver a mudarse. Y por el momento estamos aquí desde las redes sociales. Pero quién sabe dónde Dios nos va a llevar. No sabemos. Si se abre la puerta para ir a llevar una clase a una iglesia o a predicar en algún otro sitio o a enseñar en algún otro lugar, nosotros estamos disponibles porque a eso Dios nos ha llamado. Nosotros hemos dicho, heme aquí.
Los dos. Los dos. Envíame, no a mí, a nosotros. Pero ¿qué tú estás haciendo? Entonces, tenemos que ser imitadores de Jesucristo. Nos preguntamos quién fue Jesús de Nazaret. Y yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Conociste a Cristo? Sí. Gloria a Dios, aleluya, ya eres salvo. Amén. La ira de Dios no está sobre ti. Amén. Qué bueno. Pero no se puede quedar ahí. No se puede quedar ahí, no se puede quedar ahí. Entonces, sus enseñanzas, cierro el paréntesis, perdonen por el paréntesis, ¿verdad? Es que quiero como que a veces se me pega lo de Pablo. Bueno, sí, anyway. Sus enseñanzas a veces eran como insólitas. La forma de enseñar era rara. Era radical. Era radical. Jesús iba caminando como hacían los griegos. Caminaba y enseñaba. Sí. Lo que veía lo asimilaba y lo convertía en una enseñanza. Él tomaba la higuera y enseñaba. Él tomaba las rocas y las enseñaba. Él tomaba la semilla y la enseñaba. Y nosotros tenemos que utilizar eso mismo, porque el que no entiende la Escritura, nosotros tenemos que hacérsela entender por medio de medios simples. Por eso nosotros hacemos este podcast. Claro. Y es increíble que la misericordia que tenía Jesús era incomparable. Su amor era inagotable. Su entrega a cumplir la voluntad del Padre, que eso fue lo que vino a hacer, y su sometimiento a Él abrieron las puertas para ser nosotros imitadores de Él. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que ser misericordiosos, tener amor, tener cuidado. Pero hermano y hermana, compasión. Pero tú sabes que eso, y esa misma compasión nos tiene que hacer mover por las almas perdidas, que eso era lo que hacía Jesucristo. Fíjate que Jesús se volvió tan popular, por favor no me tome a mal, nosotros no nos interesa ser populares. Yo comparto los números de YouTube y cuántos subscribers tenemos y todo, porque queremos que ustedes vean lo que Dios está haciendo. Pero a mí no me interesa si por este podcast y por este video Dios alcanza a una persona. Amén. Gloria a Dios por eso. Sí. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y por eso es que nos gozamos cuando se van uniendo, se van suscribiendo, porque sabemos que el mensaje está llegando, porque tenemos que tener compasión como la tuvo Jesucristo. Su popularidad fue grande, como dije, y estos líderes judíos que lo estaban viendo, pronto la envidia. Lo odiaron por envidia, exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron conspiración, buscaron gente que mintiera y dijera cosas falsas de él. Cuando en ese mismo tiempo, al final de su ministerio, fue cuando uno de sus discípulos, Judas, lo traicionó a líderes judíos por una cantidad de dinero que jamás y nunca uno se iba a pensar, ¿verdad? Que eran 30 piezas de plata. Pero no solo eso, lo enjuiciaron 3 veces. 3 veces la misma noche. Que eso no se podía hacer. Es ilegal, era ilegal en ese momento. Sí. Era un juicio y si no había nadie que te acusara, estás absuelto. De hecho, era tanto y tanto y tanto la importancia de la ay Dios mío, de la jurisprudencia, cómo era que se llevaba a cabo el juicio, que si el acusador estaba acusando por mentira al acusado, el acusador tenía que ser apedreado. Es decir, si el fiscal trae una información que es falsa, el fiscal tiene que ser apedreado. Sin embargo, nada de eso pasó. Era tanta la conspiración que no solo lo acusaron una vez, lo acusaron 3 veces la misma noche. Es increíble. ¿Ok? Entonces, luego de esto sabemos que lo arrestaron, lo acusaron, le hicieron juicio, lo condenaron y finalmente lo crucificaron. Entonces nuestro Señor fue crucificado, fue sepultado, pero no quedó ahí. Resucitó. Jesús resucitó. A diferencia de cualquier otro hecho histórico, Sori, hermanos y amigos que nos escuchan, la muerte de Jesús no fue el final de su historia. En realidad, fue el principio de la historia. Sí. El cristianismo solo existe por lo que ocurrió después de la muerte de Jesús. Porque mira, Sori, si Jesús muere y es sepultado y no pasa nada,
ahí se quedó. Pues no pasó nada. No, se quedó ahí y no hay una continuidad ni el propósito de él. No pasa nada. Porque el propósito de venir Jesús a esta tierra era de resucitar y dejarle visto de que Él tiene el poder de Dios. Definitivamente. Entonces, 3 días después de su muerte, sus discípulos y muchos otros empezaron a afirmar que había vuelto a la vida. Gloria a Dios que nuestro Señor vive. Amén. Gloria a Dios que nuestro Señor vive, porque si Él vive, yo vivo. Así es. Si Él reina, yo reinaré en el futuro junto con Él. Yo no reino, reina Él. Yo reino junto con Él. Entonces, los testigos fueron, por ejemplo, los 2 que iban en el camino de Emaús, que no Las sabían mujeres. ni quién era el que estaba al lado de él. No. Las mujeres que fueron las primeras que lo encontraron con la tumba vacía. Sí. El ángel que se les aparece. Luego Él se aparece a los 12. Se aparece a unos 500. Luego se aparece a miles durante 40 días. Y esas pruebas durante esos días que Él estuvo aquí en la tierra, ya glorificado, son la evidencia de que nuestro Jesús de Nazaret es Dios. Su tumba vacía. Vacía. El cuerpo Ya glorificado. desaparecido, no estaba en la tumba. Muchas personas de diferentes lugares, grupos y etnias fueron testigos de sus múltiples apariciones. Entonces, como consecuencia, Sí, como consecuencia de todo esto, la gente empezó a proclamar que Jesús era el Cristo o el Mesías, inclusive hasta su propia familia, que no lo creían. exacto, Afirmaban que esta resurrección validaba el mensaje del perdón de los pecados mediante su sacrificio. Esto eran grandes implicaciones, ya que la ira de Dios, que fue impuesta sobre su unigénito, nos liberó a nosotros de esa condena eterna y segura. Entonces ahí es que empiezan las buenas nuevas, exactamente, conocidas como el Evangelio, en Jerusalén, la misma ciudad donde fue ejecutado. exactamente. En este nuevo movimiento pronto se conoció como el Camino. Ahí podemos ver en varios pasajes del libro de los Hechos donde el mensaje se expandió rápidamente. Definitivamente se les conoció como los de El Camino. No voy a entrar mucho en este punto para no tomar tiempo, porque tomaría mucho tiempo en explicarlo, pero yo quiero que ustedes vayan luego en sus casas al libro de los Hechos y estudien Hechos 9, Hechos 19, Hechos 24, donde se habla de quiénes eran estos primeros cristianos y lo que el gobierno quería hacer con ellos. Entonces, poco tiempo después, este evangelio de fe y gracia se extendió incluso más allá de las regiones de Jerusalén y Judea. Llegó hasta Roma. Llegó hasta Roma y luego hasta los confines de la tierra. Entonces, el doctor James Alan Francis escribió unas palabras hermosas que resumen la vida de Jesús, y la escribió en un libro que en inglés se llama A Solitary Life, una vida solitaria. Yo quiero que ustedes piensen en ese título por un momento, porque este doctor en teología de los años 1800 escribió algo hermoso y lo voy a leer. Ustedes me perdonan los que me están viendo por video, pero lo voy a leer porque es importante que usted internalice esto. Dice, y cito: «He aquí un hombre que nació en una oscura aldea, hijo de una campesina, creció en otra aldea, trabajó en una carpintería hasta los 30 años. Luego, durante 3 años fue predicador itinerante, o sea que era un predicador que estaba con la gente. Nunca tuvo casa propia, nunca escribió un libro, nunca ocupó un cargo, nunca tuvo familia, nunca fue a la universidad, nunca pisó una gran ciudad. Nunca viajó 200 millas desde el lugar donde nació, como estamos mi esposa y yo ahora. Nunca hizo ninguna de las cosas que suelen acompañar a la grandeza. No tenía más credenciales que él mismo. Cuando aún era joven, la opinión popular se volvió en su contra, como contra nosotros. Sus amigos huyeron. Uno de ellos lo negó. Fue entregado a sus enemigos. Pasó por el escarnio de un juicio. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Mientras moría,
Sus verdugos se jugaron la única propiedad que tenía en la tierra, su túnica. Cuando murió, lo enterraron en una tumba prestada gracias a la compasión de un amigo. 19 largos siglos han pasado y hoy él es una pieza central de la raza humana y líder de la columna del progreso de la iglesia. Estoy muy lejos de la realidad cuando digo que todos los ejércitos que alguna vez marcharon, todas las armadas que alguna vez se construyeron, todos los parlamentos que alguna vez sesionaron y todos los reyes que alguna vez reinaron, juntos no han afectado la vida del hombre sobre esta tierra tan poderosamente como lo ha hecho esa vida solitaria. Está brutal porque Wow. creemos que para tener de ser destacados, Un gran ministerio. sí, tenemos que tener títulos, tenemos que tener todas esas cosas. Es importante el estudio. Muy importante, para poder Sori, llevar muy el importante. mensaje correcto. Ustedes pueden ver nuestra librería y eso Claro. es parte de la librería física. Tenemos una librería digital que pasa los 3,000 libros. Pero es que tenemos que llevar el mensaje correcto. Definitivo. No significa que el tener estudios o algún título, mira, eso a Dios no le importa, porque Dios nos ve de la misma manera a todos. Claro. Lo que le interesa a Dios es que podamos llevar su mensaje correctamente. Correcto. Para eso hay que prepararse. Y eso requiere que tengamos un estudio profundo. Exacto. En este resumen se da que este Hijo de Dios, ¿verdad? Como esta teología, como la teología nos dice quién es Él, se toman las palabras de los académicos D.A. Carson y Graham Goldsworthy, que ellos desarrollan unos puntos donde vamos a poder arrojar más luz acerca del tema de quién es Jesús de Nazaret. Fíjate, Sori, este escrito del doctor Allen te deja ver que Jesús, el autor de la vida, porque por medio de él fue todo hecho, Dios es el que crea, pero Jesús es el autor por medio de él, ¿verdad? Vivió una vida solitaria. Él tenía todo el conocimiento y la ciencia está en él. Él la impartió a sus 12. Sus 12 se prepararon durante 3 años con él, lo que hoy día equivaldría a algunos 3 doctorados. Wow. Eso es lo que los teólogos piensan. Que los discípulos que estuvieron con Jesús no fueron a un seminario, tal vez esa es la excusa que tú tienes. Pero déjame decirte que esos 3 años equivalieron a algunos 3 doctorados, porque estuvieron con el maestro de maestros. Eso es mucho estudio. Así que hace falta el estudio, hace Muchas horas de falta estudio. la práctica, hace falta que te metas en libros extrabíblicos, que te metas en la Biblia, que te desarrolles en el ministerio que sea que tú tienes. Si tu ministerio es el de alabanza, el de cánticos, mira, dedícate a estudiar libros que tengan que ver con cánticos y alabanzas, para que sean cánticos espirituales Sí. y no cánticos mundanales. No. Entonces nos tenemos que preparar, pero la preparación no quita el que tenemos que tener mansedumbre, compasión y humildad. Así que por más que sepamos, tratemos de explicar esto de manera simple. Sí, ¿Qué es lo que estamos buscando hacer? Exacto, tenemos que saber identificar que Jesús es el Hijo de Dios. Esta afirmación es notablemente bíblica y evidente para la autenticidad legítima y veracidad del cristianismo. Al mismo tiempo, también ha sido una de las proposiciones mayormente malentendidas, debatidas y confusas en la historia de la iglesia. Fíjate. ¿Qué eventos podemos ver más o menos que se Pues están... mira, desde mucho tiempo atrás y un poco después que Jesús resucitó y ascendió, empezaron ciertos movimientos. Sí. El tiempo no nos da para discutirlos todos, pero dentro de estos movimientos hubo unos concilios. Sí. Y en estos concilios se sentaron para debatir las diferentes doctrinas y las enseñanzas de Jesucristo para ver cuál de ellas era veraz, cuál no, cuál era buena, cuál no. Y eso sucedió durante un tiempo. En el año 325 se organizó el concilio de Nicea. Y en el 451 se organizó el concilio de Caledonia o Calcedonia, ¿verdad? Entre estos concilios respondieron a las herejías que se estaban levantando relacionadas con lo que significaba Jesús de Nazaret o Jesús, el Hijo de Dios. De manera más inductiva, vamos a decir, cuando miramos la Escritura, podemos ver cuántas veces se dice
que Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando examinamos los datos extrabíblicos sobre el término Hijo de Dios, unos escritores como los que citamos anteriormente dicen que el Hijo de Dios tiene algunas de 7 a 15 connotaciones en la Biblia diferentes. Este título, que es un título cristológico, Sí. ha sido a menudo pasado por alto, y ese es nuestro problema, amado hermano y amigo, que tomamos el título Jesús de Nazaret o Hijo de Dios y lo pasamos por alto. Sí. Inmediatamente decimos esta palabra: Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Pero sorry, fíjate, el decir el Salvador no está mal, porque Él lo es. Claro. Él lo es. Pero hay que tener la connotación, el enfoque, el énfasis de que para que sea tu Salvador, tiene que ser primero tu dueño, tu Señor. Fíjate, ¿tú sabes cuál es el problema más grande? Que tienes toda la razón. El problema más grande con esto es que cuando decimos Él es mi Salvador, minimizamos su posición. Claro. Entonces, ahora nos estamos conformando con que ya no voy al infierno, porque Él me salvó. No debe ser así. No. Él es mi Señor y ahora yo le sirvo independientemente si me quiere salvar o no. A mí me da igual. Yo lo que quiero es servir a mi Señor, que claro, por ende, sé que si yo le estoy sirviendo a mi Señor, sé que soy salvo. Claro. Yo no estoy dudando eso. Lo que estoy diciendo es que para mí, Ángel Colón, me es indiferente, como decía Pablo, yo prefiero perderme a salvar a muchos. Eso es lo que Pablo prefería. Con respecto al Hijo de Dios, D.A. Carson, el académico, dice que él fue el segundo Adán, el Israel, él fue David, o David fue la tipología de Jesucristo. También se le conoció como Hijo de Dios y se le dio otro nombre como el Pacto de Dios, como adoptados en Él, en Cristo. Vinieron otros imitadores de Cristo que se llamaron hijos de Dios también. Y de hecho, D.A. Carson también dice que hijo de Dios se refiere también a los ángeles en algunos pasajes bíblicos como en Job y en Génesis, que se les llamó hijos de Dios a los ángeles. Pero eso es una implicación más para nosotros. No tiene que ver nada con la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de manera más específica, sorry. Sí, Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es el Dios tomando humanidad o forma o carne humana sin perder el ser Dios. Exacto. Esto lo encontramos en Juan 1.1 y en Juan 1.14. Exacto. Jesús es el Hijo de Dios en cuanto fue concebido por el Espíritu Santo, que es bien importante que lo sepamos. Exacto. Lucas 1.35 declara, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Durante su juicio ante los líderes judíos, el sumo sacerdote le ordenó a Jesús, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Esto está en Mateo 26:63. Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto está en Mateo 26:64. Fíjate que cuando eso sucede, los líderes judíos inmediatamente lo señalan. Claro. Es un blasfemo. Sí. Está blasfemando contra Dios, está hablando de Dios. Sí, porque ellos esperaban un guerrero. Ellos esperaban un líder político que pudiera ir a la guerra como David y librarlos del yugo romano. Pero Jesús vino a librarlos de otro yugo. Claro. Mira, hermano y amigo, voy a otra pausa, sorry, mira qué problema. Ok, miren, les voy a decir algo. El pecado no es una enfermedad, por favor. No. Por favor, sáquense eso de su mente, porque estamos minimizando el pecado. El pecado no es una enfermedad. El pecado, y estoy haciendo alusión a lo que estaba pasando aquí con los líderes fariseos, el pecado, ellos pensaban que Jesús venía a librarlos de Roma, pero Jesús venía a librarlos de algo peor, que es la ira de Dios que iba a venir sobre ellos por causa del pecado que moraba en ellos. Sí, los iba a condenar. Y el pecado es un estado en el que nos encontramos, no una enfermedad. Una enfermedad como un catarro, usted le da catarro hoy, usted se toma un guarapo de eso, se le quita el catarro
y el año que viene muy probable va a volver a coger catarro en la misma época. Le va a tomar lo mismo. Claro, porque el catarro está ahí. Eso vuelve ahí. Tú le pones un parcho a la enfermedad, la cubres, pero está ahí. El pecado no es una enfermedad, porque si no le pondríamos el parcho de la salvación y ya se acabó. Mira, pues, y podíamos hasta pensar, ¿verdad? Que si es una enfermedad, pues la podíamos hasta perder. No, y también vamos a psicólogos para que nos cure de la enfermedad. Sí, vamos a psiquiatras para que nos cure de la enfermedad. No es una enfermedad. Nos encontramos en un estado de rebeldía contra Dios. Entonces, ¿por qué el declarar que es el Hijo de Dios se considera como una blasfemia? Los líderes judíos entendieron exactamente lo que Jesús quiso decir con la frase Hijo de Dios. El ser Hijo de Dios significa ser la misma naturaleza que Dios. El Hijo de Dios es Dios. La declaración de ser la misma naturaleza de Dios era ser el mismo que Dios. Era una blasfemia para los judíos, porque se enfrentaban con Dios mismo frente a ellos. Por lo tanto, ellos demandaron su muerte. ¿Qué dice Hebreos 1, 2 y 3? Hebreos 1, 2 y 3 expresa esto con mucha claridad. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que mira, Jesús de Nazaret, Jesús el Salvador, Nazaret, la ciudad donde creció. Por eso Jesús de Nazaret, para distinguir a ese Jesús, ¿verdad? Pero Jesús es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios implica ser Dios. Sí. Pero no nos equivoquemos. Dios es Dios. Dios no se crucificó. Jesús fue a la cruz. Exacto. Dios es el creador. Sí. Jesús se sometió a Dios en todo tiempo. Jesús en todo tiempo dijo, se haga tu voluntad. Claro. La palabra es palabra de Dios, no de Jesús. No es la palabra, es la autoridad de Dios. Aunque Jesús dice, la palabra da testimonio de mí, porque Él es Dios y ella es palabra de Dios. Esto es un concepto difícil de entender. Sí. Pero Jesús no es el Dios creador. No. Jesús es el medio por el cual Dios creó. Sí, fue el medio por el cual nos dio el camino a la salvación. Entonces el Espíritu Santo es la guía que tenemos para conocer a ese medio que nos lleva hacia el Padre. Sí, ¿Tú porque ves? el Espíritu Santo es uno como yo, como Jesús, exacto. Entonces, hermanos y amigos, miren, Jesús de Nazaret, no lo compliquen. Preséntenlo como un hecho histórico. Preséntenlo sencillo. Claro. El hijo del carpintero, nacido de María, de José y María, nacido en Belén, criado en Nazaret, por eso se llama Jesús de Nazaret, pero no deja de ser el Hijo de Dios. No. Presenten al hombre simple y sencillo, como dijo este escritor, el Dr. Allen, alguien que tenía una vida solitaria. Preséntenlo sin casa, preséntenlo sin familia, preséntenlo a veces hasta sin qué comer. Tenía que dormir en casa de Marta y María y Lázaro porque no tenía dónde poner su cabeza. Y presenten al Jesús histórico, pero a Jesús como Dios. Esperamos que haya sido de bendición a sus vidas. El tiempo ha corrido, el reloj digital traicionero me está mirando y ya dice que me he pasado un poquito de minutos, pero esperamos que este tema haya sido de edificación y de bendición a sus vidas, y esperamos que podamos encontrarnos en una entrega más de este programa Radical contra la Corriente la próxima semana con el favor del Señor. Claro que sí, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita para las notificaciones y le estaremos dando de ahora en adelante mensajes durante la semana para darle los updates de todas las cosas que hemos preparado para ustedes. Exacto, así que pendiente a los shorts de YouTube, ¿sí?, los shorts de Facebook y los Reels, porque vamos a estar subiendo contenido poco a poco para que usted vaya viendo en qué es lo que estamos trabajando para los próximos videos. Gracias y paz para ustedes. Chao, hasta la próxima semana. Les habló su hermano en Cristo y su amigo Ángel Colón. Y su hermano Reyes. Dios me los bendiga mucho.